Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia News y boliviawebtv.tv? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán, una bienvenida especial también a nombre de todo el equipo de Bolivia News. En el arranque les contamos que en los próximos meses se concluirán 3 condominios estatales, así como lo escucha, 2 en Cochabamba y 1 en El Alto, y se habilitará la convocatoria para adjudicarse los departamentos. En el proceso de selección tendrán preferencia a las mujeres que son jefas de hogar, que mantienen económicamente a su familia, y a familias que tengan un miembro con discapacidad. También estos tendrán preferencia para adjudicarse uno de los departamentos. Así lo informó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Boni Morales, al periódico oficial Cambio. El gobierno promulgó la Ley 754 de dotación gratuita de medicamentos antihemofílicos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de estas personas, según lo declaró el propio representante nacional de las personas con hemofilia, Víctor Ponce, quien explicó que la ley establece la dotación de medicamentos antihemofílicos factor 8 y 9 para pacientes con hemofilia que no cuenten con seguro de salud y que reciben tratamiento en establecimientos de salud pública a fin de garantizar el acceso a la salud. La hemofilia afecta a 1 de cada 10.000 personas y solo la tienen los niños varones. Al no coagular su sangre suelen tener hemorragias en los músculos y articulaciones de las extremidades y también se le forman moretones en el cuerpo. Vamos con más informaciones en Bolivia News. Bolivia impulsará en 2016 la apertura de nuevos mercados turísticos en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Así lo indicó el director general de turismo Orlando Poma. Vamos a empezar con un farm trip con Londres e Italia y el siguiente año empezamos con Canadá y Estados Unidos mediante operadores para que hagan contacto con los empresarios bolivianos y logremos así la apertura de nuevos mercados turísticos, explicó Poma a la Agencia Boliviana de Informaciones. El Estado invirtió este año 12.6 millones de bolivianos para la promoción turística de Bolivia en el exterior. Vamos con más informaciones en Bolivia News. Santa Cruz batió un récord histórico en consumo de energía eléctrica debido a la ola de calor vivida en la región. De acuerdo con el Comité Nacional de Despacho de Carga, el domingo 25 de octubre la capital cruceña consumió 551.9 megavatios, 14.2 megavatios más que la marca reportada en octubre del año pasado. El departamento de Santa Cruz consume un promedio del 40% de la electricidad que se produce en todo el país. El consumo nacional también ha reportado un incremento hasta los 1.363 megavatios. El responsable de comunicación de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE, Daniel Castro, destacó que a pesar del incremento, la oferta de energía es la adecuada. Por lo tanto, no hay temor de racionamiento de electricidad, señaló. Estos son los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. El diario británico Financial Times publicó ayer una separata digital e impresa sobre la situación económica, social y política de Bolivia. Según ANF, la separata es parte del convenio firmado entre el gobierno y ese diario e incluyó la organización de un encuentro con empresarios e inversionistas en Nueva York. El costo fue de $472.000. De ellos, $141.000 fueron financiados por el gobierno nacional y $331.000 por entidades internacionales de crédito. La separata incluye 14 páginas de espacios publicitarios, 7 pertenecientes a entidades estatales y 7 pertenecientes a entidades privadas de Bolivia. La separata incluye una entrevista con el presidente Evo Morales, además de reportajes sobre la industria del gas, la minería, el mercado interno y la música. Destacan las notas dedicadas al turismo, donde se describen los grandes atractivos del país, entre ellos el Parque Madidi, el Salar de Uyuni, Sucre y el lago Titicaca, entre otros destinos turísticos bolivianos. En otros temas que hacen noticia, la literatura boliviana se destaca a nivel internacional gracias a 2 escritoras. Magela Baudoin es una de las 5 finalistas del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez por su libro La composición de la sal. Se recibieron 136 libros de cuentos publicados en el 2014 procedentes de 19 países.
El ganador se llevará un premio de $100.000 y el resultado se dará a conocer el 27 de noviembre en Colombia. En tanto que Giovanna Rivero ganó la 10ª versión del certamen de cuento Cosecha Eñé, que organiza la revista española del mismo nombre, Revista Eñé de España, por su cuento Albúmina. En el concurso se recibieron 4.000 cuentos, entre los que destacó Rivero, quien recibirá 2.000 euros. El cuento será publicado en el próximo número de esta revista. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los principales indicadores económicos. Atención con el dólar. Para esta jornada se cotiza en CES bolivianos 86 centavos para la compra y en CES bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro. 7 bolivianos 57 centavos. 7 bolivianos 57 centavos. El yen se cotiza en 0.056 bolivianos y el real brasilero vuelve a subir un dígito, ubicándose en 1 boliviano con 76 centavos. La crisis crece en el equipo de San José, donde los directivos presentaron una renuncia colectiva a todos sus cargos, lo que por supuesto generó incertidumbre al interior del plantel, debido a que el campeonato de la liga continúa y los jugadores reclaman el pago de sus sueldos. Nos congelaron la cuenta en la Federación Boliviana de Fútbol. Tenemos muchas deudas que pagar, no se puede trabajar de esta manera. Además, hay juicios pendientes, nos rematarán nuestros inmuebles. Muchos dirigentes no cumplieron con impuestos internos, como Mamani, Freddy Fernández, quienes no pagaron, lamentó el ahora expresidente del Santo, Iván Ramos. El equipo es penúltimo en la tabla de posiciones con 10 puntos. Hablamos de fútbol, pero de fútbol femenino, porque hoy se inicia la Copa Libertadores Femenina en Medellín, Colombia, con la participación de 12 equipos campeones de sus federaciones, y el equipo de San Martín de Porres de Bolivia debutará en el estadio Atanasio Girardot, Medellín, contra Formas Íntimas de Colombia. Además, se tiene previsto un encuentro entre Colo-Colo versus Universitario de Deportes en el Polideportivo Sur de ese país. La Copa Libertadores Femenina, en su 7ª versión, finalizará el próximo 8 de noviembre. Amigos bolivianos en el exterior, hasta aquí las informaciones. Recuerden que retornamos mañana con muchísimas más noticias de la actualidad desde Bolivia para el mundo. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.